Capítulo 4. En secreto, la organización social del mundo fue un sistema implementado por un grupo de poder hacía tantos milenios atrás. Solo las familias de la casta encontrada en la cumbre de la estratificación social y algunos pocos seres humanos conocían quiénes eran los que realmente gobernaban detrás de la aparente democracia humana. Las castas fueron determinadas por el nacimiento de las personas en el tipo de familia donde crecían. La asignación era inamovible, a menos que le conviniera a la casta superior lo contrario. Así que quienes gobernaban en las sombras y sometía su voluntad a la humanidad era la casta de los vampiros. Ciertos hombres sabios o Tlamatinime llamaron a la casta de los vampiros como los hijos de Camazotz, a quien en la antigüedad lo conocían como al dios murciélago de la muerte, con cuerpo de hombre y cabeza del animal, que portaba en una mano un cuchillo de sacrificio y en la otra a la víctima, donde los sacerdotes o quienes deseaban favores de sanación o inmortalidad le llevaban personas para ofrendarlas, cortándoles la cabeza. La casta de los vampiros se conformó con el pasar de los milenios, con seres antropomorfos que alguna vez fueron humanos sobreprivilegiados y descendientes de linajes de sacerdotes que sirvieron a dioses vampiros alrededor del mundo y representados en diferentes variantes, pero que en el fondo siempre era el mismo dios vampiro que le susurró cómo ser más poderosos a cambio de perder su esencia humana. Sus antepasados hacían rituales de sangre para alimentar a sus deidades, de las que incluso ellos desconocían su origen. Les ofrendaban sacrificios de animales domésticos. Otros ocupaban sangre humana vertida por voluntad del donador, como los sacerdotes y guerreros, o arrebatando las vidas de hombres, mujeres o niños. Tal depredación ya no se llevaba tan abiertamente como en el pasado remoto. Y sin embargo, a pesar que el resto de las castas inferiores desconocía la existencia de la casta de los vampiros, practicaban dogmas vampíricos o creencias de obtención de favores con la sangre, sin conciencia de sus actos. Los creyentes religiosos realizaban rituales de sangre de ciertos santos de la historia antigua con objetos simbólicos como el vino y el pan, que representaban su sangre y su carne, y que el dirigente religioso hacía comerlos y beberlos entre ellos. También festividades mortuorias, sanguinarias y de caníbales se celebraban anualmente, donde la humanidad vivía adormecida sin comprender completamente quiénes se beneficiaban de que se realizaran dichos actos figurados. Claro está que la casta de los vampiros conocían del poder oculto en la sangre, pues de ella se emanan energías vitales que eran absorbidas por ellos y su dios vampiro. Ciertamente, si bien seguían haciendo rituales para volver al mundo terrestre, resucitar o traer de otra dimensión a dicha deidad del que llegaron a recibir sus favores, pero que nunca conocieron su físico, ellos generalmente no la consumían más. Desde que encontraron otras maneras de obtener la energía vital de los hombres sin derramar sangre innecesariamente, habían aprendido a succionar los fluidos energéticos e invisibles de sus emociones, pensamientos y sentimientos que humedecen los cuerpos humanos, así como depredar la fuente de energía que es el capullo luminoso que representa el aura, e incluso devorar el alma misma, sin manchar de rojo la tierra.
de estas últimas dos fuentes de alimentos y de energías vitales era lo más complicado de absorber directamente, por lo que aún realizaban el ordeñado energético a través de las otras maneras, es decir, manipulando las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Así, consumían la energía del aura y del alma, fragmentando o agujerando el cuerpo de las emociones y el cuerpo mental de los humanos, agotando también la energía vital del cuerpo físico, aunque de vez en vez ciertos grupos rebeldes de la casta de los vampiros preparaban sus fiestas para darse un gusto con la sangre humana. Esto molestaba a los ancianos de la casta de los vampiros, pues lo veían como un robo de alimento a su dios, que lo seguía nutriendo en secreto y solo bajo determinados protocolos ritualísticos para obtener el favor de él. La casta de los vampiros estaba conformada por clanes, es decir, por grupos de familias que tenían un antepasado común, un sacerdote que dio origen a dicho clan. El clan de vampiros luciérnagas formaban la orden jerárquica de líderes y los que en ese momento regían al mundo. Eran voraces, manipulaban los sistemas políticos, económicos, sociales, incluyendo los culturales y religiosos, así como los educativos. El otro clan era el de los vampiros libélulas, quienes tenían la función militar de prestar orden y sometimiento a favor del sistema de los vampiros luciérnagas. Sabían manejar estrategias de guerra, así como la manipulación de las masas a través de la ciencia de la conducta como la psicología. Promovían la idea de que el orden y la seguridad es el bien primordial de la sociedad, a costa de cualquier precio, incluyendo el ceder el poder de la voluntad, que es el reconocido por la humanidad como el libre albedrío. El clan de los vampiros libélulas vivía inconforme con que los vampiros luciérnagas siguieran en el poder, pues llevaban más tiempo obteniendo mayor cantidad de alimento humano, nutriéndose de las energías vitales. Por tanto, deseaban conseguir el mando, así que competían irracionalmente por el puesto de controlar, incluso en las sombras o en el anonimato. Llevaban un largo periodo planeando el derrocamiento del clan de los vampiros luciérnagas. No podrían luchar contra sus propios hermanos de manera tan directa. Entonces, la regla del juego por el poder entre los clanes de los vampiros fue siempre a través de otros, mediante la vida y el desgaste de las castas inferiores, y quien obtuviera mayor energía vital era quien ganaba el trofeo, el poder y la distribución del alimento. Existía otro tipo de clan dentro de la casta de los vampiros, debido a que requerían esclavos, ya sea para su servicio personal de entretenimiento o para saciar sus necesidades. Convertían a pocos hombres de castas inferiores en vampiros, que no tendrían los poderes como ellos, ni la prolongada vida ni los privilegios con los que nacían dentro de la casta de los vampiros. Eran conocidos como el clan de los vampiros perros, esclavos, sirvientes y desechables. Eran los hombres que con esta denominación sufrían castigos y humillaciones, y que sin embargo la mayoría de los vampiros perros no se daban cuenta de su condición de presos por vivir hipnotizados. Les habían arrebatado su dignidad, es decir, su condición de humano. Las castas inferiores incluían a la casta de los gentiles. Se conformaba por aristócratas que aspiraban al poder de la economía. Eran dueños de empresas o directivos de bancos, de información y entretenimientos, que de cierta manera sabían de la existencia de un gobierno oculto.
Cuando requerían mover grandes cantidades de riquezas, acudían a ellos, a la casta de los vampiros, aunque no sabían realmente quiénes se ocultaban tras el poder. Eran triangulaciones de gente para hallar un buen contacto que los comunicara. A cambio, les hacían favores vendiéndoles información sobre sus propios clientes. Otra era la casta de los serviles, funcionarios públicos, ministros, gobernantes, políticos, militares de mediano rango, líderes sindicales. Era la casta inferior más difícil de manejar por la casta de los vampiros. Tenían linajes de familias compuestos similares. Habían crecido en cunas donde el poder sobre la gente y la gestión de recursos de las naciones se movían a través de que ellos concedieran su favor a cambio de retribuciones de más autoridad y riquezas. Tenían el sabor en sus bocas que daba el poder político sobre la gente, y de eso se alimentaban inconscientemente. Los volvía locos, dementes que no controlaban la autoridad y que hacían disparates en cualquier momento. No trabajaban ni para la humanidad, sus propios hermanos, ni para la casta de los vampiros, pues si el poder del gobierno oculto se les revelaba abiertamente, este tipo de hombres no sabían en qué momento los traicionarían. Cuando conocían a algún miembro de la casta de los vampiros, pronto los chantajeaban a cambio de pedirles ingresar con ellos junto al poder oculto. Así que la mayoría de los miembros de la casta de los serviles se volvían fanáticos de prácticas ocultistas que manejaban inadecuadamente y sin comprensión de lo que realizaban, pues no sabían a quién invocaban ni cómo manejar el conocimiento. Desvirtuaban las prácticas de las religiones, jugaban a trabajar solo para ellos mismos, con la cabeza ardiente de idioteces y con el corazón hecho un pedazo de tejido inerte, sin los más hondos sentimientos de fraternidad a su prójimo, fácilmente se ofrecían a vender su alma a cualquier postor, sean deidades falsas, sean miembros de castas ocultas. Su alma y su ser podridos y sin suficiente energía vital no eran ni necesarios para ser alimento de nadie, ni para cumplir su función en su casta de serviles. No ofrecían más que un medio. Para la casta de los vampiros, ellos eran los más despreciables y ruines, así que podían ayudar a colocar a otro peón en el tablero para sus maquiavélicos planes. Eran matados, asesinados, vueltos locos, derrocados, siempre a conveniencia de la casta de los vampiros. En la estratificación seguía la casta de los intelectuales, gente de ciencia como las exactas y las ciencias sociales, así como gente que trabajaba con las artes, muy útiles para generar tecnología, para conocer las conductas humanas, para inventar métodos de manipulación, para realizar sistemas y tocar apenas el espíritu humano con las ciencias de las artes. Como ellos no estaban interesados en la política, no reunían los medios para conectar sus descubrimientos o sus técnicas para realizar un aporte práctico a la humanidad. Muchos estaban obsesionados con los títulos, los reconocimientos, los aplausos. Estaban embriagados del poder que da el conocimiento y la admiración, y sin embargo eran estériles en sus corazones. Aunque su mente era brillante, espléndida, estaban incompletos. No aspiraban más que a su bien personal, a ser acumuladores de conocimientos prácticos, de filosofías, de artes. No vivían la vida total y plenamente. Su energía vital estaba depositada en la energía mental. Les faltaba experimentar las emociones profundas del espíritu. Podían conmoverse de vez en vez, solo cuando conocían la dificultad de la técnica y del conocimiento. Intelectualizaban todo. No se permitían vivir y sentir al mismo
tiempo, aunque poco, pero lo conocían. También habían tenido éxtasis u orgasmos del espíritu humano y divino que viven todos. Y sin embargo, cuando deseaban experimentarlo, no podían lograrlo completamente. Llegaban incluso a sentir que tenían que renunciar a algo de su energía mental. Preferían vivir con esto que conocer de manera más profunda la vida. La casta arrabalera, la más baja de la estratificación social, era de quien más consumían las energías, sobre todo las emanadas por las emociones y los pensamientos descontrolados y aquellas explotadas para el trabajo. Aunque era de mala calidad, eran abundantes. Por ser la población más grande, las castas inferiores de los gentiles, políticos e intelectuales también deseaban sus energías, de la forma más inconsciente que no se daba cuenta que ocupaban sus dones y poderes de castas superiores para manipularlos. Solo los hombres sabios tenían un auténtico y genuino interés fraternal por la casta arrabalera, pues los veían como sus hermanitos en desgracia, vueltos esclavos y succionados por un grupo selecto de la humanidad y de la casta de los vampiros. El gobierno oculto sabía de la existencia de los hombres sabios. Sin embargo, no los clasificaron dentro de alguna casta específica, aunque reconocían que venían de linajes de sabios que manejaban o manipulaban los poderes secretos de la naturaleza, incluidos los del espíritu. Contaban con conocimientos ancestrales, por lo que a veces se llegaban a confundir con los de la casta de los intelectuales. Aunque eran pocos, estaban dispersos en cada una de las castas, incluidas las de los vampiros. Se presentaban en diversas formas. Podrían ser reconocidos como hombres de conocimiento profundo, por tener una sabiduría más allá del entendimiento humano. Los linajes de los hombres sabios podían obtenerse por nacer en familia de otros hombres sabios, o volverse un hombre sabio por su propia cuenta, sin contar con un clan familiar de sangre o linaje que lo respaldara. Sin embargo, también existían los hombres de conocimiento profundo que fueran egoístas. Podían manejarse para ellos mismos, para sus propios intereses mezquinos, y otros que trabajaran para la hermandad humana o para la casta vampírica. Eran discretos con respecto a sus poderes. Las leyendas y mitos los veían como brujos, hechiceros, magos, cuentistas, nahuales, chamanes, hombres medicina o mujeres medicina, folcloristas o tlamatinime. Todos eran ocultistas y esotéricos, con conocimientos relacionados a hacer crecer el espíritu interior y otros a saber robarlo, a manipularlo de manera consciente.